Estamos hablando de cómo podemos combatir la pobreza. Hoy en el programa tenemos una organización de la sociedad civil invitada que ha venido conjugando a varias organizaciones, acciones ciudadanas frente a la pobreza, que nos van a platicar qué están proponiendo y cómo han venido trabajando con los legisladores para hacer un uso más eficiente del gasto público en los programas sociales y qué acciones están promoviendo para impulsar el combate a la pobreza. Hoy, como siempre, nos acompaña Alfonso Rodríguez para que platiquemos y dialoguemos de cuál es la caracterización de las condiciones que tiene nuestro país en los diferentes grupos de la población con respecto a la pobreza y a la desigualdad. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Pues para iniciar, ¿qué nos vas a traer hoy, Poncho? Como sabemos, la Coneval es un organismo autónomo que se dedica a medir periódicamente las carencias bajo las cuales hoy se mide la pobreza en nuestro país. Y nos parece muy importante en las gráficas que nos va a presentar Alfonso, que compartamos con nuestros amigos cuál es la fotografía en la cual hoy estamos y que podamos contrastarla en cómo esta fotografía ha venido evolucionando o involucionando respecto a las principales situaciones que viven en nuestro país. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar? Como dices, Tulio, vamos a ver en la primera gráfica la distribución del porcentaje de la pobreza. Entonces vamos a platicar de la población en situación de pobreza extrema, la situación de pobreza moderada, la situación de población no vulnerable, la situación de población vulnerable y la situación de la población vulnerable por ingresos. Adelante, Alfonso, si nos lo puedes comentar. Entonces, mira, para empezar, podríamos empezar a hablar de que la pobreza, como tú ya lo estabas diciendo en tu introducción, se encuentra entre la pobreza moderada y la pobreza extrema, es el 45.5%, teníamos en el 2012, y ahora en el 2014 tenemos el 46.2%. Estos son datos al 2014, los que tú mencionabas eran datos del 2015. También tenemos que la población vulnerable por carencias sociales en el 2012 representaba el 28.6% y en el 2014 el 26.3%. Esto quiere decir que son carencias sociales pues, cuando no tienen servicios de salud, cuando no tienen... Un poco lo que explicábamos al inicio del programa, Alfonso. Exactamente. También tenemos la población en situación de pobreza moderada, que esa es la doble composición con la pobreza extrema, que es del 45 y del 46%. Tenemos la población vulnerable por ingresos, que representa el 62.2 y el 7.1%. Esta población es la que sí tiene que utilizar todos sus ingresos para cubrir todos los servicios de salud, de alimentación y de vivienda. Y tenemos por último la población no pobre y no vulnerable, que representa el 19.8% en el 2012 y el 20.5% en el 2014. Aquí lo que creo que es muy importante es que si tomáramos la fotografía de a finales de los años 90 en México y lo comparamos no solamente con el porcentaje de la población, sino el número de población, hoy lo que tenemos identificado es que hay 14.5 millones de personas más que se encuentran en situación de pobreza. Y eso de lo que habla, yo me acuerdo muy bien, alguna vez estaba en una reunión cuando se hablaba de que un programa social tenía un bajo impacto porque nada más estaba atendiendo pocas familias. Y me acuerdo muy bien que una persona se dijo, oiga, no, señores, pero tenemos que pensar que una familia pues, es una familia que piensa, es una familia que vive, es una familia que tiene capacidad de generar riqueza. Entonces, nos parece lo importante es que también no solamente irnos con los porcentajes, sino también el número absoluto de cuántos millones de personas más hoy se encuentran en esta situación de pobreza. Totalmente de acuerdo, porque hoy podemos ver en las cifras algunas variaciones que parecieran pequeñas en un porcentaje, pero que en realidad, al menos que esté afectando, son miles de personas las que están afectadas con ese índice. Entonces, me parece que sí sería un poco insensible de parte de nosotros por que sea un punto porcentual o un pequeño margen el que ha beneficiado alguno de los programas sociales, decir que ha sido marginal, porque en realidad la atención que tiene de personas me hace que sí es importante. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. ¿Qué nos puedes platicar? La siguiente gráfica, habla de por población. La población en pobreza de menores de 18 años, que representa el 53%, el 53.8% en el 2012, y en el 2014 representa el 53.9%, que son alrededor de 20 millones de habitantes. La población de entre 18 y 64 años, en el 2012 representaba 28.2 millones de habitantes, que es el 40.7%,
Y en el 2014, casi 30 millones de habitantes, que es el 41.9%. La población con 60 años o 65 años o más representa, que son 4 millones de habitantes, representa el 45.8% en el 2012 y el 45.9% en el 2014. Lo que aquí nos llama mucho la atención es que, como bien tú dividiste esta gráfica, tienes la población muy joven, que es la que aquí tanto se ha denominado como el famoso bono demográfico. Tienes la población que está en la etapa más productiva de su vida, que es la población que está entre los 20 a los, perdón, entre los 30 y los 45 años de edad. Y luego tienes la población que se considera ya la población adulta mayor, que es una población de más de 65 años de edad. Entonces pareciera ser, como tú bien aquí lo apuntas, que está más concentrada en la población joven. Entonces eso de lo que nos habla y de lo que nos refleja es la inestabilidad de los programas sociales, de la vulnerabilidad del gasto público, de la falta de eficacia de las acciones del gobierno. Porque claramente ahí lo que estamos viendo es que no ha habido la formación de riqueza en las familias mexicanas que se refleje claramente en la mejor calidad de los jóvenes. Y eso nos parece que debe ser el puntal de las políticas públicas. Sí, totalmente de acuerdo. Lo interesante de estos datos, si los tiene el Coneval, es pues, que se deberían de enfocar una mayor cantidad de recursos, como bien lo apuntabas tú al principio del programa, pues atender a las personas que empiezan a tener este tipo de carencias para que no irlas arrastrando durante toda su vida y seguir gastando mucho más dinero, sino darle las oportunidades y las ventajas para poderlos hacer que salgan de su situación de pobreza en una edad temprana y no venir arrastrando con esa problemática a lo largo de toda la vida de la gente. Y tal vez una acción ciudadana frente a la pobreza es pedirle que a los funcionarios de los gobiernos estatales, municipales y a nivel federal, pues se sienten con la gente del Coneval, que conozcan de la gente del Coneval, que son los expertos que están midiendo la pobreza, que tienen la sensibilidad y toda la información muy fina de cómo atacar, para que de esa manera puedan compartir la información y se pueda enfocar de manera mucho más objetiva la forma en cómo se instrumentan los programas sociales. Eso me parece que es una recomendación, una acción ciudadana que se puede llevar a cabo. Algún día platicamos, Alfonso y yo, con la gente del Coneval y nos decían, oigan, es que nosotros aquí tenemos tanta y tanta información que puede ser parte fundamental del diseño de las políticas públicas, que de eso vivimos, de generar información, y qué más, y qué mejor sería que los que estén tomando las decisiones, que estén diseñando los programas públicos, utilicen esta información como el principal instrumento para poder diseñar instrumentos más eficaces. Claro, porque nosotros aquí presentamos información a nivel nacional, pero el Coneval tiene información por cada municipio, por cada estado, por cada sí, muy puntual de todo lo que hemos venido platicando aquí sobre temas de pobreza. Entonces me hace que sí, el explotar esa información es un tema importantísimo para poder atacar con mucha contundencia el tema de la pobreza. Y que es una lupa diferente, Alfonso, porque yo creo que así como hablamos de la desigualdad, yo creo que no es lo mismo la desigualdad en la zona metropolitana urbana del Valle de México a la zona metropolitana, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en donde tienen características y condiciones regionales muy distintas. ¿Qué otra gráfica nos vas a presentar, Alfonso? Traemos también una gráfica que es el porcentaje de la población en pobreza referente al género, que son hombres y mujeres. Entonces tenemos que en el 2012 la población en pobreza de mujeres era de alrededor de 27.6 millones de mujeres y en el 2014 pasó a 28.5 millones de mujeres. Esto representa el 46.3%. En población en situación de pobreza, en hombres, tenemos que representa alrededor de 25.8 millones de hombres en el 2012, que es alrededor del 45%, y tenemos a 26.5 millones de hombres, que representa el 46%. Pues claramente ahí lo que nos habla es que sigue siendo las mujeres la población más vulnerable del país. Sí, pero que también está parejo el número entre la población, el número de hombres y mujeres que están en pobreza. Y yo estoy seguro, como bien lo apuntaste hace unos minutos, Alfonso, que si estas cifras las profundizáramos por región, por municipio, tal vez por alguna zona regional, pues sí veríamos yo que diferencias muy marcadas entre la diferencia entre los hombres y las mujeres. Sí, claro, aquí se ve a nivel nacional, es una gráfica así. Y yo creo que para efectos del programa es lo que tendríamos que traer, porque hacerlo desglosado por cada uno de los estados sería como muy, a lo mejor aburrido para la gente que nos está viendo, y estos son datos así generales que nos dan una perspectiva y una caracterización de cómo está la pobreza en México. Creo que también, amigos, lo que es algo muy relevante es que cuando entendamos de pobreza no lo veamos como algo aburrido,
no lo veamos como algo que está fuera de nuestras manos, sino lo veamos como algo en el cual sí podemos nosotros dedicarle tiempo y poder enfrentarlo. Y les pongo tal vez un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos caminando por la calle y vemos personas que están en extrema pobreza o que tienen alguna necesidad material, se nos hace que lo más fácil es pues, darle alguna moneda, o lo más fácil es darle algún bien material que en ese momento dispongamos. Pero nunca nos hemos preguntado, ¿y esas personas de dónde llegaron? Esas personas, ¿cuáles son las razones estructurales que las han obligado a que vivan en la calle? Y nunca nos hemos preguntado si hay alguna organización de la sociedad civil que está trabajando para poder atenderlas y que nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es poder contactarlas para que esa organización de la sociedad civil pueda ayudarlas. Y eso me parece que también puede ser una acción ciudadana concreta, sencilla y muy fácil que pueden llevar a cabo los ciudadanos. Sí, es correcto, y es el propósito del programa, ¿no? El incentivar a los ciudadanos, a todos los que habitan en el país, para que puedan, de alguna manera, en el sentido de sus capacidades, pues colaborar en un porcentaje muy pequeño o muy grande, porque hay acciones pequeñas que tienen gran valor y hay acciones grandes que tienen también un muy gran valor. O sea, no es de cualquier acción, por el tamaño que sea, es el efecto que pueda tener. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. ¿Qué nos puedes comentar? Esto aquí estamos dividiendo a la población rural y la población urbana. Tenemos que para el 2012 había en situación de pobreza 16.7 millones de mexicanos y en el 2014 pasa a ser a 17 millones en la población rural. En la población urbana pasa de 36.6 millones en el 2012, que representa el 40.6%, y en el 2014 son 38.4 millones, que representa el 41.7%. Claramente aquí vemos que la población rural es la más vulnerable en tema de pobreza y, pues, como tú bien lo apuntabas al principio del programa, pues son los que es más complicado y más caro llevar todos los servicios de salud, de educación, de urbanos, de los servicios de agua potable y alcantarillado y todo eso en zonas rurales, que en el tema urbano. Sí, también, por ejemplo, se habla de una estadística en la cual dice que cuando hay un asentamiento urbano irregular, es decir, que algunas personas ante la posibilidad de comprarse un terreno invaden ese terreno y poco a poco ahí se van generando comunidades irregulares, cuesta casi 3 veces más poder llevar los servicios públicos que tú acabas de mencionar de agua, alcantarillado y drenaje, que si hubiera sido una comunidad ordenada y la infraestructura básica urbana hubiera estado desde el inicio de la construcción de esas viviendas, lo cual me parece que es muy importante. También llama mucho la atención, Alfonso, y yo quisiera explicarlo de una manera muy sencilla, que como yo decía al inicio, 2/3 partes de la población rural se considera que tienen las carencias necesarias para clasificarla como pobres. Pero también, le decíamos, por el número de las personas que hoy viven en las zonas metropolitanas, es decir, en las zonas urbanas, es mayor el número de personas que tienen pobreza urbana que las personas que tienen pobreza y que viven en comunidades rurales. Pero son dos dinámicas diferentes, son dos acciones de carácter gubernamental, de carácter comunitario distintas, como bien tú lo apuntabas, por la localización geográfica, pero también por la visión cultural, lo que le llaman la famosa cosmovisión, que tienen las personas que habitan tal vez en las zonas rurales a las que habitan en las zonas urbanas. Son dinámicas de población, son dinámicas económicas diferentes. Claro, y por eso hace mucho sentido el que se dividan, además de por el costo y la problemática que tienen, sino porque son dos visiones totalmente distintas y una forma de atender los programas de pobreza totalmente distintas. Vamos a ver la última gráfica, Alfonso. Sí, esta es una gráfica que habla un poquito de lo que también platicabas al principio del programa, que son como de los programas sociales y cómo han afectado los programas sociales en el rezago en pobreza. Entonces tenemos, en primer lugar, el rezago educativo, que aquí tenemos la cifra en el 2012 de 19.2% y ahora una pequeña disminución, pero grande en personas, que es el 18.7%. Tenemos también la carencia por acceso a los servicios de salud, que en el 2012 representaba el 21.5% y ahora tenemos una disminución al 18.2%. Con respecto a la carencia de acceso a la seguridad social, también tenemos que se reduce, una reducción importante, que es del 61.2% al 58.5%.
Y aquí pues estamos viendo como que el efecto de las acciones o del gasto en el gobierno que han sido de alguna manera positivas en términos no relativos, sino más bien reales, de cómo han tenido efecto estos programas sociales. En carencia por calidad y servicio de la vivienda también se nota una disminución que pasa del 13.6% en 2012 al 12.3% en 2014. Y la carencia por acceso a alimentación se mantiene casi igual, del 23.3% al 23.4%. Llama mucho la atención que la principal carencia que determina que la población de nuestro país es pobre es el acceso a la seguridad social. Y un poco, ¿a qué le llamamos seguridad social? Que las personas pueden asistir a hospitales públicos, que las personas pueden acceder a un esquema de retiro digno, es decir, a una pensión digna cuando esas personas han dejado o han llegado a la edad de retirarse del trabajo, que las personas puedan acceder a un esquema de financiamiento para adquirir una vivienda. Y eso entonces lo que se le ha denominado en términos técnicos como el piso básico de la seguridad social. Y cuando comparamos una sociedad, por ejemplo, en Europa o en algunos países de las grandes economías del mundo, fundamentalmente lo que vemos es que el gasto social va destinado a mantener, en términos de operación muy eficiente, ese piso básico de seguridad social. Y eso lo que significa también es como, por ejemplo, que en países como los países escandinavos, la mayor parte de los ingresos de las personas van destinadas a impuestos. Pero van destinadas al pago del impuesto porque claramente la educación es gratuita, la salud es gratuita, y gozan de una pensión digna. Vemos claramente cuando uno tiene oportunidad de salir del país, que ves a los señores ya grandes europeos viajando, y lo hacen es porque no hayan tenido la capacidad de acumular mucha riqueza, sino porque los sistemas sociales de sus países lo que han hecho es que han venido generando los ahorros crecientes necesarios para que esas personas puedan disfrutar el mismo nivel de vida cuando se retiran. Y hoy lo que está pasando en nuestro país, y lo que estamos viendo, y perdón que tome la palabra, es que desafortunadamente la visión de futuro de una persona que está en edad de retirarse es que deplorablemente cambian las condiciones de vida, porque la pensión mínima garantizada o los elementos que pudieran tener la gran parte de la población, derivado que ya no tendrán el ingreso mensual que tienen por prestar su trabajo, se reduce de manera muy importante. Sí, este es un tema, y lo vemos aquí en la gráfica, o sea, es una gran parte de la población la que no pertenece al empleo formal y que es la que no tiene esa red de protección de la que hablas tú, mínima, para poder atenderse en cualquier problema que tenga de salud, toda su familia, hasta cuando nacen su bebé, cuando nacen todos, tienen que desembolsar ellos su dinero de su bolsillo, o no sé cómo le hagan, pero tienen que satisfacer esas necesidades de salud sin esa red de protección básica. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un corte. Regresando vamos a platicar con una de las representantes de la Organización de la Sociedad Civil, Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza. Los invito a que participen con nosotros en las redes sociales. Regresamos.